Gracias, Giovanni. Puedes continuar. Sí. Bueno, en el caso de la hiperpotasemia, sabemos que se define como el potasio por arriba de 5.5 equivalentes. Y también se divide en leve, moderada y grave. Yo encontré esta clasificación de 5.5 a 6, moderada de 6.1 a 7 y más de 7 grave. Okay. Las causas, pues básicamente, si analizamos, pues es un poco de lo contrario, ¿no? Pero aquí mencionaba también la pseudohiperpotasemia, que se refiere a cuando tomamos la muestra, si tomamos demasiado rápido la muestra, se puede romper, ¿no? Puede haber una hemólisis y va liberándose el potasio de la intracelular, pero obviamente nada más dentro de nuestra muestra, ¿no? Sería una pseudohiperpotasemia. También se mencionaba si había mucha heparina o si hubiera trombocitosis o leucocitosis intensas, también nos puede dar una pseudohiperpotasemia. Disminución de la excreción urinaria de potasio, la insuficiencia renal también sería lo más común ahí, el hipoaldosteronismo, la disminución del volumen circulante en el caso de adultos, cirrosis o insuficiencia cardíaca. Y en lo contrario, decíamos ahora el hipoaldosteronismo o disminución de la actividad del eje renina-angiotensina, aldosterona nos daría esto. Una hipoplasia suprarrenal, una insuficiencia renal, ingesta excesiva de algunos fármacos como diuréticos, ahorradores de potasio, que metan el potasio ahora a intracelular, como lo sería la espironolactona, los IECAS y los AINES también están involucrados a la alteración de la distribución del potasio. Esto, obviamente decíamos, mecanismos donde hay un recambio intracelular de potasio. Ahora nos va a dar una rhabdomiólisis, una hemólisis, lo que decíamos, el síndrome de lisis tumoral, o en el caso de los grandes quemados. En el caso de daño en la estructura celular, lo que decíamos, una acidosis metabólica nos va a hacer una hiperpotasemia por intercambio. El déficit de insulina, la intoxicación digitálica y los beta bloqueantes y parálisis tubular. El déficit de insulina, ese va a ser el mecanismo en el que se va a ver muy involucrado una cetoacidosis diabética, por eso tenemos hipocalemia. El aumento del aporte de potasio, aumento en la ingesta de potasio, no sé ahí como mucho, pero como supongo que hay gente que come muchos plátanos. O chocolate o ¿cómo se llama? Fresas. A mí me pasó con una niña con enfermedad renal crónica. Ella, la abuelita sabía que con el furosemide se le bajaba el potasio. Entonces, pero esa vez, pues lo acaban de operar, le habían quitado, se había quedado sin riñones, porque le habían operado algo de la vía urinaria. El chiste es que le habían quitado, o sea, de por sí un riñón ya no lo tenía, pues lo habían quitado antes y le habían quitado el riñón funcionante. Estaba en hemodiálisis. Y a la vuelta se le ocurrió darle fresas con chocolate. Llegó con potasio de 9.8. Obviamente, aunque le pusieras furosemide, eso no iba a salir. Teníamos que hemodializarla. Okay. Entonces sí, estaba grave. Y sí, solamente de esa manera se explica el aumento de la ingesta, pero con una función renal alterada. Sí, de la mano. Sí, porque decía que solos el mecanismo de ingesta no da, pero sí va de la mano de otras patologías ya. Sí. Y en el caso puede ser por iatrogenia, también por administración parenteral de potasio, lo que decía usted, si no tenemos cuidado, lo puedes llevar al otro extremo, una hiperpotasemia, pero sería iatrogénico. Transfusiones masivas también decíamos que... Sí, por eso en las transfusiones, bueno, en algunos lugares, algunos compañeros estilan que después de la transfusión les administran una dosis de furosemide. No es por disminuir el volumen que tenga de plasma o algo así, es por esta situación, por la probable hipercalemia que le puedas
provocar, pero pues no Sí. es algo que tenga sustento científico, o sea, al contrario, si a lo mejor está normal, lo puedes bajar. Ujú. En el caso de las transfusiones entendí que era porque puede haber una hemólisis de los mismos Por hematíes que la estás edad, por transfiriendo. la edad de los eritrocitos, se acuerdan que viven 120 días, Y bueno, entonces no todos los eritrocitos van a tener esa misma edad, algunos, o sea, no van a tener 2 días o 5 días o 30 días, algunos llegarán a tener 120 días y algunos se van a alisar de por sí con la transfusión. sí. Así es. La clínica, pues básicamente también va relacionada con el sistema neuromuscular y va a haber signos cardiovasculares, Ajá. conducción con taquicardia más graves, fibrilación auricular, Sabes, como que, bueno, creo que es mi conexión. Giovanni, creo que no te escucho. sí, ¿ya me escucha, doctor? Ajá, te Bueno, acabo. bueno. Sí, ya, Ya, continúa. ok. Se mencionaba que niveles más altos de potasio, dentro de un 9, 10 o incluso más, se podría ver ya hasta una fibrilación ventricular, pero esto ya no sería compatible con la vida e incluso puede haber una asistolia. En las pruebas complementarias, Es pues hay que... importante que sepan, si tienen un paciente con hipercalemia y les cae en paro, no hay manera de regresarlo, porque el paro se atribuye a la hipercalemia, entonces el miocardio está aturdido por tanto potasio. Sí, decía que, bueno, niveles más avanzados, hasta una sistolia, una fibrilación ventricular y una sistolia. Pruebas complementarias, análisis de sangre, hay que pedir al paciente electrolitos séricos, su gasometría, su glucosa, urea, creatinina, hay que ver la osmolaridad, todo esto pues ya relacionado con lo que explicamos. Y un examen de orina, para ver, esto de la orina, bueno, es para ver si hay, cómo están los iones en orina, porque casi no hablé sobre eso, porque no hacemos las pruebas muy No, cotidianamente habría acá. que sacar la fracción excretada de potasio y ver si está disminuida, pues con qué podemos incrementarla con un diurético. Nada más sería Sí, para eso y pues. sí, sería para ver si hay más excreción o menos excreción de potasio a nivel urinario Así es. y ver si Si la es causa es renal tubular, ajá, si es renal o es extrarrenal. o extrarrenal. Hay que ver la creatinina y la osmolaridad, por lo que decíamos, por el arrastre de soluto. Y en el electrocardiograma, pues para ver todas las alteraciones y como decía usted, en el caso de que no tengamos iones, también ahí podemos darnos una idea de cuánto tiene de potasio. Así es. Bueno, esto también es parte del tratamiento. Dice que hay que estabilizar, redistribuir y eliminar. En el caso de estabilizar, con lo que son el gluconato de calcio, sales de calcio, ya que antagoniza el efecto cardíaco de la hiperpotasemia, perdón. Redistribuir
Esto a través de insulina, polarizantes, que es insulina glucosa, los beta agonistas. Estos desplazan el potasio del interior de la célula al interior de la célula antes. Es decir, lo pasan de la sangre a la célula principal, al túbulo. Y eso es para ganar tiempo, se dice, porque el tratamiento principal, ya cuando es muy avanzado, pues es una diálisis. Así es. Y Entonces, ¿puedes regresar tantito a la diapositiva anterior? Importante, pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 mecanismos que utilizamos para poder eliminar el potasio? Primero, estabilizar la membrana. Segundo, redistribuir el potasio. Y tercero, eliminar el potasio. Esos son los 3 mecanismos. Les voy a preguntar cuáles son los 3 mecanismos y cómo, o sea, esos son los 3 y tienen que desglosarme. Se estabiliza la membrana con la administración de gluconato de calcio. ¿Sí? Se redistribuye con el uso de soluciones polarizantes. Ahí utilizamos ¿cómo se llama? También el uso de salbutamol, que vas a decirlo, yo creo que más adelante, nada más funciona de 3 a 5 minutos. ¿Y cómo lo eliminamos? Con diálisis y con diuréticos de ASA, que son los que nos ayudan a eliminar el mismo. ¿Sí? Ok. ahí, bueno, un poquito más específico, dice, si existen síntomas y el potasio es de más de 7 miliequivalentes, hay un aumento rápido de los niveles plasmáticos o alteraciones en el electrocardiograma. Entonces tenemos que va a haber una dilución del espacio extracelular mediante la expansión de suero salino fisiológico, estabilizar la membrana del miocardio, esto con un gluconato de calcio, y promover la entrada del potasio al espacio intracelular. ¿Con qué? Con insulina más glucosa, con bicarbonato en caso de corregir la acidosis, pero en ese caso hay otras reglas, ¿no? También de la corrección. Pues ahí sí se corrige, a final de cuentas, si tienes hipercalemia y acidosis, se tiene que corregir para favorecer o disminuir, o sí tener favorecer la entrada del potasio a la célula. Ajá. Los betagonistas, que es el salbutamol nebulizado o intravenoso. ¿Cuál se prefiere más? El nebulizado. ¿Por qué el intravenoso no? Porque su tiempo de vida es más corto. Y te produce más trastornos electrocardiográficos. Entonces, si de por sí tienes una hipercalemia que te está dando trastornos electrocardiográficos, no necesitas ponerle otro. La administración de diuréticos de ASA, lo que decía usted, la furosemida, en caso de que no exista insuficiencia renales. Y las resinas de intercambio iónico, que entendí que ya no son muy usadas, pero todavía... Sí se utilizan, pero han salido ya muchas y la verdad es que si tienes la manera tienes la facilidad de poder utilizar diálisis, pues utilizas diálisis. Sí se utilizan. Ok. Y la diálisis o hemofiltración o hemodiálisis. Puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o terapia lenta continua, la que quieras. Si no existen síntomas y los niveles de potasio son inferiores a 7, entonces se valorará la administración de furosemida intravenosa y además dice que se debe restringir la ingesta de potasio, controlar la función renal y tratar las causas que provocaron la hiperpotasemia, como la hipovolemia o la acidosis metabólica. Así es. Los fármacos para el tratamiento, ese es ya con dosis, gluconato de calcio al 10%, 0.5 a 1 mililitro por kilogramo IV diluido al medio en 5 a 10 minutos y se puede repetir cada 10 minutos. ¿Por cuánto tiempo? Cada 20 o sea, minutos. puedes administrar 3 dosis. La dosis máxima de gluconato de calcio que le puedes poner son 30 mililitros en un bolo. Se lo vas a administrar y se lo vas a pasar. No se lo deben de pasar. Es rápido, pero no tan rápido. Entonces se debe pasar de cuando menos 30 minutos, ¿no? Y se puede repetir hasta 3 ocasiones esa dosis, no más.
¿sí? Y ya después, bueno, lo que está pasando el gluconato, le tienes que preparar la polarizante. Está bien esta dosis. Importante, en primer lugar, tenemos hipercalemia. Hay que suspender el potasio intravenoso y la ingesta de potasio, porque luego, es que está en ayuno, sí, pero tiene soluciones con potasio. Entonces, pues no. Y también hay que tomar en cuenta si hay medicamentos que favorezcan la hipercalemia. Entonces, si a veces a lo mejor no tiene potasio o el potasio IV intravenoso que se administra no es tanto o es normal, pero tiene un medicamento que le está provocando hipercalemia. Sí, como ¿vale? los AINES. Ajá, los AINES. Ahí ya vienen, bueno, las dosis de insulina más glucosa. Y esto se debe tiene una duración de 3 a 4 horas su efecto. Hay que vigilar porque nos hacen hipoglucemias. Entonces, el efecto es el que va a perdurar un poco más que, bueno, el gluconato no es para disminuirte el potasio, obviamente es para estabilizar la membrana. Así es. El que te va a disminuir el potasio va a ser la polarizante, que es la glucosa con la insulina. Se prepara cada 4 horas si quieres mantenerla al menos por unas 12 horas. Pero pues en ese momento, si tú tienes hipercalemia, te va a dar un momento, una ventana de 3 a 4 horas en lo que tú vas a poderle colocar un catéter, si es que tienes una hipercalemia muy grave, y poderlo meter a hemodiálisis quizá. Y los que favorecen la eliminación, los que decía la doctora, que todavía se usan, las resinas de intercambio. Bueno, encontré que era de eficacia controvertida. Y sí se usan, pero están contraindicados si el paciente ha tenido una cirugía abdominal. Si es prematuro extremo, no se utilizan. De por sí ellos tienen se pueden tener enterocolitis. ¿sí? Entonces no vamos a darle otro factor para que pueda producir enterocolitis. De por sí, él por ser prematuro la puede desarrollar. Pero incluso hay un artículo que salió en el 2017 en donde hicieron un estudio en una UCI, no me acuerdo si en Guadalajara o en la Ciudad de México, unos neonatólogos usando resinas vía rectal en neonatos de término y prematuros de más de 34 semanas, con buenos resultados, pero pues con dosis, pues son bien chiquititas, ¿no? Sí, lo que vieron es que tenían mucho híleo, hacían constipación y uno sí les dio enterocolitis, pero también el niño tenía sepsis, lesión renal, asfixia. Entonces, la enterocolitis no se pudo atribuir el factor de riesgo, pues tuvo un factor de riesgo, pero no tan fuerte como para saber que fuera solo por las resinas utilizadas. ¿Sí? Ok. Y la furosemida. Hay que checar. En estos casos de hipercalemia, veo que aquí le pusieron dosis de 1 miligramo por kilo. Nosotros lo podemos utilizar hasta de 2 miligramos por kilo en bolo, ¿vale? Y bueno, diálisis, hemodiálisis. Ok, muy bien. Sí, y ya esa última diapositiva es como para un resumen. Resumir. Cambios, primer paso, checar los cambios en el electrocardiograma, si hay presencia de síntomas. Si hay cambios en el electrocardiograma, hay que estabilizar la membrana. Lo que usted decía, repetir cada 5 a 10 minutos y si no hay cambios. Y la presencia de síntomas, administrar medidas temporales de redistribución, los que ya decíamos, las soluciones y las nebulizaciones. El segundo paso, el aumento de la excreción del líquido extracelular o líquido extracelular alto, dependiendo, con el diurético de asa y mantener con la solución fisiológica. En lo que usted decía de la excreción, las resinas y poliestireno de sulfato de sodio o calcio, esos no encontré más sobre esos, pero... Sí, esas son otras resinas.
Cayexalate es la que más se utiliza a nivel institucional. No he Ah, visto en el hospital que haya. Nosotros sí teníamos en siglo, a veces, no siempre. Incluso pues vienen en sobres de 10 gramos. Nosotros las mandábamos a dosificar porque pues luego teníamos neonatos que requerían del uso de enzimas. Sí, en neonatos, bueno, neonatos de término lo usábamos nosotros. No en ujú. todos, en algunos. Ok, muy bien, Giovanni. Está bien. Y Estuvo muy esa, bien. pues, nada más esa ya es una diapositiva de lo mismo, de que se ha demostrado que es mejor, bueno, por lo menos encontré que en adultos es mejor combinar el tratamiento Siempre. nebulizado con Con la solución. intravenoso, con Ajá, el la nebulizado. polarizante. Ajá, Incluso en pediatría también. En el libro que les compartí de alteraciones hidroelectrolíticas, el del doctor Velázquez Jones, ahí también viene qué medicamentos y bueno, todas las, ¿cómo se llama? Todas las medidas antihipercalémicas se utilizan, ¿sí? O sea, desde suspender el potasio, desde, ¿cómo se llama? Desde iniciar el furosemide, las resinas de intercambio iónico, utilizar la polarizante, ¿sí? Y si, por ejemplo, nosotros lo que hacemos si es un niño que tiene una función renal normal y tiene hipercalemia, pues le quitamos todo lo que le provoca la hipercalemia y le ponemos furosemide y ¿cómo se llama? Incluso si con el furosemide no disminuye el potasio, entonces sí, a lo mejor iniciar ya la polarizante, ¿no? Y ya ujú. pues después utilizar las resinas de intercambio iónico. Nosotros por último lugar utilizaríamos las resinas de intercambio iónico. Junto con el furosemide utilizamos el salbutamol nebulizado lo podemos usar hasta 6 veces en una hora. Pero pues bueno, siempre y cuando el niño también no tenga alteraciones electrocardiográficas o no tenga alguna otra cosa que le pueda provocar, porque pues sabemos que como los efectos secundarios del salbutamol pues produce taquicardia, ¿no? Ujú. No sé, chicos, alguna duda que tengan, alguna pregunta. En su formulario me gustaría que agregaran imágenes ven que hicieron un formulario de líquidos y electrolitos. Bueno, agregaran imágenes de los cambios electrocardiográficos tanto de hipercalemia como de hipocalemia, por favor, para que pues eso nunca se les va a olvidar, y no nada más pasa en pediatría, también en adultos, pues son los mismos cambios electrocardiográficos. ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo claro?